Grabar. Ya. Mira, hablé con el profesor y me comunicó que esta semana ustedes vieron Monopolio Discriminador de Precios. Sí, Entonces me pidió que viéramos en primera instancia un ejercicio de ese tipo, ¿ya? Que, ah, admitir. Viéramos un ejercicio de ese tipo, el cual es similar al que estábamos trabajando la semana pasada, que era este de acá, el problema 2, pero todavía no alcanzamos a desarrollar todos los puntos que se preguntaban. Así que ya, vamos a comenzar con ese problema, lo vamos a volver a iniciar ok. y vamos a ver todos los casos cuando se discrimina el precio y entender cómo funciona matemáticamente el cálculo de esto, ¿ya? Ya, dale. Así que para que no quede duda de la materia en ese sentido. Así que voy a... Eso va a entrar, yo creo que para el examen, ¿cierto? Sí, si el profe no se los, si el profe no se los pidió para los trabajos de la Solemne 2, ¿ya? Claro, Deberían no. estarle en el examen, aunque no sé si tienen Solemne 3, de repente hay semestres que hacen Solemne 3. Por lo menos ahora no, solamente va a ser la solemne 2 y si no nos va bien, ahí nos vamos al examen. Ah, ya. Ah, entonces les queda poquito, entonces ustedes ya, pues. No nos queda nada, sí. Ya. Entonces, volviendo, voy a compartirles la pizarrita ahora para que vayamos viendo el tema. Ya. Entonces, Ese Word lo el de mandaste la por semana correo, pasada, ¿no? Ah, el la de la semana semana, pasada. Ya, sí, el mismo. Por eso no le subí nada hoy día, porque como te decía, el profe me pidió que viéramos el monopolio discriminador de precios y el mismo ejercicio la semana pasada. Entonces no le subí nada para que no se confundieran. ya. Ya, entonces, vamos a poner aquí que este es el problema 2. Ya, Voy a entonces, entrar, Kevin, desde el computador para que me aceptes ya. ya, pues, no hay problema. Entonces, bueno, por mientras voy a volver a compartirles el Word, ¿ya? Ya. Es importante, chicos, que en estos problemas de monopolio, de discriminador de precios, siempre nos van a dar a nosotros dos funciones de demanda. En este caso nos dan la del segmento 1, que corresponde a 300 menos P, y nos dan una función de demanda para el segundo segmento, que vendría siendo 180 menos P, y nos dan la función de demanda general, la que corresponde a la suma de ambas funciones de demanda anteriores. Un color más, ¿ya? Y bueno, también es importante en estos casos, como siempre, la función de costos. Con amarillo. ¿Ya? Entonces, esos son los datos que nosotros siempre tenemos que tratar de identificar en estos problemas de monopolio discriminador de precios. Entonces, volviendo ahora a la pantalla. Admitir. Ahí está. Ya. Entonces. eh, los datos, como siempre, han sido importantes. El primero que se nos arroja, como les comentaba, era la primera función de demanda para el segmento 1, que era 300 menos P. La segunda información que nos daban era la segunda función de demanda, que era 180 menos P. Y si nosotros agrupamos esta de acá, o sea, agrupamos estas dos funciones de demanda, nos queda la del mercado, que vendría siendo la suma 480 menos 2P. Y bueno, también la función de costos. Entonces, lo primero que se nos pregunta acá, bueno, aquí pregunta 1, es el equilibrio del monopolista.
pero sin discriminar precios. Supongamos que es el caso normal. Entonces, muchachos, alguien, o sea, de los presentes, ¿cómo se calculaba el equilibrio del monopolista? ¿Alguien se acuerda de eso? Uy, ¿Se igualaba o no? ¿se igualaban qué cosa? Las funciones, Ya, sí, por ahí va, pero ¿qué funciones de todas las que hemos visto? la de demanda 1 y 2. O sea, tú dices que nosotros haríamos 300 menos P igual a 180 menos P. Sí, ahí despejáis para poder sacar una primero, ¿o no? A ver, 300. Ya, sí, puede ser. Pero mira, veamos lo importante. Como lo dice, sin discriminación de precios, ¿cierto? Sí. Entonces, al ser sin discriminador de precio, te están diciendo de forma un poco como camuflada, que que ocupe la del mercado. ¿Cachai? Ya. Al no discriminar de precio, asumimos que todos los clientes tienen el mismo comportamiento. Entonces, al asumir eso, tú entiendes que ocupas la función de demanda del mercado. ¿Se entendió por qué vamos a ocupar esta de acá, verdad? Sí, sí, ¿No? sí. Ya, genial. Entonces, voy a cambiar el color a negro. Para encontrar el equilibrio del monopolista, chiquilla, nos tenemos que remontar a algo que es súper importante, que es calcular los beneficios. Recuerden que los beneficios, que se simbolizaban con el número pi, era igual al precio por la cantidad menos los costos totales. Si nosotros, dados los datos que tenemos aquí arribita, podemos decir que el precio por la cantidad va a ser menos los costos totales, que se escribe como 40K, como 40X, perdón. Entonces, yo necesito el equilibrio del monopolista. Luis, ahí está. Entonces, recuerden que en el equilibrio del monopolista, lo que nosotros tratábamos de encontrar era el punto donde eh, tratase como de maximizar sus beneficios, ¿ya? Y por lo que hemos visto en la materia, el punto de un monopolista donde maximiza, perdón, ahí está, maximiza sus beneficios es cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces voy a anotarlo acá. Se, se maximiza cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros agreguemos una unidad más de bien, eso es el ingreso marginal, cuando eso sea igual al costo de producir una unidad más, o sea, al fin y al cabo, no pierda ni gane, lo que yo produzco me sale lo mismo, o sea, lo que yo gano al producir algo, me sale lo mismo que el costo de producir ese algo. Cuando eso se da igual, yo estoy entrando en el caso de maximizar los beneficios. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que de aquí, que esto es el ingreso, y esto es el costo, podemos calcular tanto el ingreso marginal como el costo marginal. Entonces, ¿cómo era la fórmula del ingreso marginal, chiquillos? Si alguien se acuerda. Yo no me acuerdo. Ya, sí, no hay problema. Si no se acuerdan, me dicen nomás y lo repasamos. El ingreso marginal, muchachos, ¿Era precio por o no? eso es el ingreso es precio Precio por la cantidad, por cantidad, sí. pero el ser marginal es la derivada respecto Ah, al factor que varía, que aquí va a ser la cantidad que producimos. Y por su contraparte, el costo marginal va a ser igual a la función de costos o los costos totales respecto a la cantidad. Entonces,
para efectos del ejercicio, el ingreso total es el precio que nosotros tenemos, que si se dan cuenta nosotros aquí no tenemos, aquí en el apartado de datos, nosotros no tenemos ningún precio, ¿ya? Pero podemos despejar un precio. ¿De dónde se van a preguntar ustedes? De la expresión de acá. De esta expresión nosotros podemos despejar. Uy, se ve terrible feo. Voy a hacerlo no. Ahí. Ya. De esta expresión de acá nosotros podemos despejar el precio. ¿Por qué vuelvo a insistir que es necesario? Porque la función, para calcular el ingreso marginal, yo necesito el precio. Entonces de aquí, si yo despejo, me va a quedar que el precio va a ser igual a 240 menos X medios. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora el ingreso marginal va a ser igual a 240 menos X medios por X derivado respecto a X. Si nosotros resolvemos este paréntesis de acá, nos va a quedar la derivada de 240x menos x cuadrado sobre 2 respecto a x, y esto nos va a dar que el ingreso marginal va a ser igual a 240 menos x. ¿Alguna duda en el cálculo del ingreso marginal, chiquillo? ¿O cómo llegué a reemplazar el valor de P? No, yo no. ¿No? ¿Ninguna duda? No, parece que no. Ya. Entonces, teniendo en claro cómo calculamos el ingreso marginal, ahora tenemos que calcular el costo marginal. Y este es más simple, es la derivada de la función de costos totales, que aquí viene representada por 40x. Entonces, es la derivada de 40x respecto a x, y esto implica que el costo marginal va a ser simplemente 40. Entonces, como yo les decía, se va a maximizar cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Por lo tanto, lo igualamos. Decimos que 40 va a ser igual a 240 menos x. Si nosotros realizamos esto, nos va a decir que x del equilibrio, el x de equilibrio, va a ser igual a 200, y para posteriormente encontrar el valor de p, nosotros lo reemplazamos en esta función de acá. Entonces diríamos acá que el precio de equilibrio va a ser igual a 240 menos 200 sobre 2. Y esto implica que el precio de equilibrio va a tener un valor de 140. Por lo tanto, si nosotros ahora lo vemos en un gráfico, tenemos el precio, tenemos la cantidad o el número de bien que se produce. Recuerden que en los casos de monopolio nosotros graficamos dos curvitas. Graficamos el ingreso marginal por un lado y por el otro la función de demanda. Vamos a hacerlo con otro color azul. Entonces, este punto de acá, si se dan cuenta, va a ser el 240. Este punto de acá es el 240 también. Este punto acá es el 480. Y el equilibrio se va a encontrar, cambiará verde.
El equilibrio se va a encontrar, chicos, en el 140. Me va a quedar un poquito fuera de sí. Y lo último que nos faltaría graficar aquí, muchachos, sería, bueno, es los costos marginales, que también se tienen que graficar, que aquí son constantes. En este punto de acá, este es el punto de equilibrio. Y otra cosa que al profe le gusta que pongan en los desarrollos, si es que lo tienen o algo así, es el cálculo de los beneficios, que ahora ya tenemos todos los valores, pues muchachos. Tenemos el precio, que va a ser 140. Tenemos la cantidad que producimos, que va a ser 200, menos 40 por las 200 unidades. Si nosotros hacemos ese cálculo, vamos a llegar a la conclusión que los beneficios van a ser de 20.000 unidades. Y de esa forma, muchachos, ustedes calculan el equilibrio para un monopolista. Todavía no entraba el caso de discriminación de precios, pero necesito que vayamos soltando la mano así. ¿Hasta acá hay alguna duda o algo? No, o sea, así está claro. Sí, sí. Ya, genial. Entonces, muchachos, antes de pasar al caso de discriminación de precios, yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cómo calculo el excedente del consumidor y el excedente del monopolista? Entonces, yo voy a poner acá. ¿Alguien me puede decir cómo calculo los excedentes del consumidor y del monopolista en este gráfico de acá? Estoy buscando mis notas, espérame. No, sí, se lo voy. Era restando los precios, ¿verdad? Con el equilibrio, ¿o no? Restando los precios con el equilibrio. 240 menos 140, Ah, partido en dos parece que era, ¿no? espérate, ¿cuál me está diciendo? ¿El del consumidor o el del monopolista? Ay, no sé. No, pero no. Mira, va por ahí, está súper bien encaminado. Ya. Recuerden que, bueno, no sé si vamos a hacer un mini repaso aquí en un gráfico chiquitito, ¿ya? Teníamos la función de demanda y teníamos la función de oferta. Cuando nosotros encontramos el equilibrio, aquí está como mal hecho, pero era la rapidita. Cuando encontramos el equilibrio, recuerden que todo lo que está desde el equilibrio hacia arriba y se ve limitado por la función de oferta, o sea, este triangulito de acá, correspondía al excedente del consumidor. Y por su contraparte, el triangulito que estaba desde el equilibrio hacia abajo y se veía limitado por la función de demanda, o sea, este triangulito acá, corresponde al excedente del productor, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros volvemos al gráfico del monopolio, para mantener los mismos colores, el equilibrio o sea, el excedente del consumidor va a venir dado por el triángulo que se forma aquí. Entonces no estaba tan lejos lo que decía la compañera. Entonces, este de aquí es el excedente del consumidor. Y dado que es un triángulo y estamos graficando, podemos calcular el área. Entonces, el excedente del consumidor va a ser 1/2 por la base, que la base es 200, altura, que la altura va a ser 240 menos 140. Y este cálculo aquí nos da que el excedente del consumidor
va a ser 10.000. El excedente del consumidor es igual a 10.000. Y ahora por su contraparte, el excedente del productor. No se forma un triángulo, pero lo hacemos más simple. Era desde el equilibrio hacia abajo y se veía limitado por el ingreso marginal en este caso, muchachos. Entonces, ese sería... Ay, pucha, es que ya tengo verde y voy a tener que elegir otro color. Kevin, perdón, ¿por qué un ¿Sí? medio ahí en el del consumidor? Porque es un triángulo, pues. Entonces, matemáticamente, el área de un triángulo es la base por la altura partido en 2. Yeah. Y aquí vamos a tratar de hacerlo con otro colorcito. Y el excedente del productor sería todo esto de acá, que yo estoy pintando. ¿Ya? Entonces aquí el excedente del productor sería los 140 por los 200, simplemente, chiquillos, porque es el rectángulo. Y eso me da que el excedente del productor es igual a 28.000, es igual a 28.000. Bueno, igual tiene lógica, por lo que hemos visto en la teoría, dado que el monopolio, en un caso de monopolio, el que sale ganando mayormente o el que trae mayor parte de los excedentes totales es el monopolista, dado que él es el dueño del negocio, por así decirlo. Hasta acá, ¿alguna duda en el cálculo del excedente? Igual es, más que nada, es como saberse la fórmula nomás, chiquillo, el resto es como todo súper intuitivo. No, estaba súper claro, Kevin. Ya, genial. Entonces ahora vamos al caso de discriminación de precios. Entonces. Aquí, caso 2. Ya. En el caso de discriminación de precios, muchachos, lo importante es darse cuenta, como dijimos al principio, que vamos a tener que el monopolista va a tener dos focos de mercado a los cuales dirigirse, ¿ya? El ejemplo más cotidiano de esto, chiquillos, es el caso de los cines. Por ejemplo, cuando hacen como estos descuentos, bueno, cuando se pudiera el cine, estos descuentos como para estudiantes, donde no sé, voy ya, los martes de estudiantes, y la entrada quedaba en 2 lucas, pero el resto de la semana valía 4 lucas, por ejemplo. Eso trataba de hacer que el monopolio, que son los cines, trate de rescatar parte del público que no puede llegar con el precio normal que tiene, que son los 4.000. Entonces, a su vez, desplaza un poquito y reduce su función de sus costos para tratar de traer más gente que a precio normal no se podría realizar. Entonces aquí nosotros vamos a tener que hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero para los dos casos. ¿En qué sentido? Vamos a partir acá con la primera función de demanda, que si mal no me equivoco era 300 menos P. Entonces sería 300 menos P. Entonces volvemos a lo mismo, sería el cálculo de los beneficios igual al precio por la cantidad menos los costos totales, y los costos totales siguen siendo lo mismo. Entonces iremos un poquito más rápido, sería el precio, que aquí sería 300 menos X por X menos 40X. Si yo sé que voy a encontrar los beneficios cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal, entonces yo digo que el ingreso marginal va a ser igual al costo marginal,
y esto se puede escribir como 300 menos x, si mal no me equivoco, sí, 300 menos 2x, igual a 40. Y si yo despejo aquí el valor de x, me va a quedar que el valor de x va a ser, va a ser aquí 130, si mal no me equivoco. X1 voy a ponerle. X1 va a ser 130. Y si yo lo reemplazo en la función de demanda, voy a encontrar que el precio 1 va a ser igual a 170. Va a ser igual a 170. Entonces, este es para el caso, como yo le digo, el caso 1. Ahora en el caso 2, va a ser con la función de demanda aquí era 180 menos P. Volvemos ahora mismo, el cálculo de los beneficios. Qué bien que representaba el símbolo pi, el que escribe siempre. Beneficios. El beneficio, ya. Sí, voy a escribirlo aquí abajito. Sí, recuerden, como decía al principio, que el monopolista le va a convenir trabajar desde que el ingreso marginal sea igual a los costos marginales. Desde ese segmento para arriba, él va a tratar de trabajar para maximizar sus beneficios. Entonces, por eso yo la ecuación que desprendo de ingreso marginal igual al costo marginal, la calculo desde el beneficio. Y por eso siempre pongo como pi para que se entienda de dónde viene. Entonces aquí, siguiendo con el cálculo, el ingreso marginal igual al costo marginal, y aquí me va a quedar 180 menos 2x, 2, igual a 40. Si lo espejo, x2 me va a quedar 70, y el precio 2 me va a quedar 110. ¿Ya? Entonces, para estos casos de acá, chiquillos, para estos valores de P y estos valores de X, yo encuentro el equilibrio del monopolista. Ahí está. En cuanto al equilibrio del monopolista, discriminador de precio. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta acá, muchachos? Que vamos a tener que hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente con el caso de los excedentes, ¿ya? ¿Qué otra cosa también es importante señalar acá? Que cuando el cálculo total de los beneficios, y voy a poner ya total, que incluye tanto el segmento 1 como el segmento 2 de demanda, o sea, las dos funciones de demanda, esto se resuelve así. Cuando yo quiero calcular los beneficios de uno, o sea, el beneficio total del monopolista cuando discrimina precio, tengo que hacer la suma de ambos beneficios para ambos segmentos. Entonces aquí, para el segmento 1, va a ser el precio 1 por la cantidad 1 menos 40 por 130. Eso sería los beneficios para el primer sector que discrimina el precio. Y el segundo va a ser 70. El segundo va a ser 110 por 70 más 40 por 70. Si ustedes resuelven eso, van a llegar a un valor de 21.800 unidades, como los beneficios totales. ¿Ya? Y si se pueden dar cuenta, comparado este valor, 21.800 versus los 20.000 de acá,
es mayor el beneficio cuando el monopolista es capaz de discriminar precios, que es lo que yo trataba de explicarle al principio del caso 2, que cuando ustedes son monopolistas y tratan de discriminar precios, siempre van a tratar de traer un poco más de gente que a, que a un estado normal no podrían llegar, como es el caso del cine. Entonces van a traer un poquito más de beneficios totales porque están trayendo gente que en caso normal no hubiese llegado. Entonces siempre va a convenir discriminar precio al monopolista en caso de que pueda hacerlo. Bueno, aquí ya como por formalidad vamos a calcular de nuevo. Venga. ¿Está alguien con el micrófono abierto ahí? Por si. Sí, me desperté muy ya. Ahí está. Por caso de formalidad vamos de nuevo a calcular los beneficios, los excedentes. Aquí, para el caso del grupo 1. En el caso del grupo 1 que tengo el precio, tengo la cantidad Q. Ahí está. Tengo los costos marginales, el ingreso marginal, y tengo la función de demanda. Este valor de intersección aquí es 300 para el grupo 1. Acá es 100, acá también es 300, 150, 40. Y como vimos en el grupo 1, el equilibrio se encontraba en la intersección entre el 170 y el 130. Este es el punto de equilibrio para el grupo 1. En el caso del grupo 2, vamos a tener el precio, el Q. Voy a ir un poquito más rápido acá. No, este no es 70, este es 90. Entonces aquí el equilibrio se va a encontrar en este punto de acá. Sería el 110,70. Perfecto. Entonces aquí ya no lo voy a calcular, pero lo voy a dejar como sombreado. ¿Cuál era el problema? Ya. En este caso el excedente del consumidor va a venir por este rectángulo acá. Y acá va a venir por este rectángulo acá. Y por el caso del consumidor va a ser el triángulo de arriba. Ya. Y de esa forma, chiquillos, ustedes responden todo lo que... Bueno, faltaría como calcular matemáticamente los excedentes, pero de esa forma ustedes tendrían todo lo que conlleva la materia de esto de... de monopolio discriminador de precios.
Hasta acá, ¿hay alguna duda, chiquillo, en los cálculos de los excedentes, en los gráficos, en alguna forma matemática o en la materia? ¿Algo que no se haya entendido? ¿O se entendió todo más o menos? Yo lo entendí, el tema mío es nada, después eh, tomar bien los puntos para hacer los cálculos nada más, pero ya tengo que ver las fórmulas nada más. No, sí, pues, obvio, pero como digo, siempre que sea un triángulo, esto es pura geometría, por así decirlo, entonces calculamos Claro. las áreas, pues. Entonces el área del triángulo, que siempre va a ser el excedente del consumidor, en este caso va a ser un medio, por 300 menos 110 por 70. En el caso de acá, y en el caso del grupo 1, aquí se me olvidó ponerle grupo 2. Y en el caso del grupo 1 era 300 menos 170 por 130 por un medio. Entonces ahí ya cachamos al tiro cuál es cuál. Bueno, y el resto del rectángulo que sería simplemente 170 por 130. En el caso del grupo aquí, 170 por 130. Y acá sería 110 por 70. Ya. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda, sería de monopolio? No, yo por lo menos no. ¿No? Ya. Genial. A ver, ¿alguna otra cosa o algo por el estilo? Una Entonces, consulta, Kevin, y no sé, hablando de con respecto a los empresarios, monopolios, los precios, sí. la discriminación de precios, en la vida real, ¿se usan estos cálculos para discriminar precios o no? O sea, no es tan bonito como lo hacemos aquí en la ayudantía, pero sí se hace, pues, ya. Como yo ponía el Ya, ejemplo más cotidiano, en el caso de un monopolio, pensando en el monopolio, eh, el cine es el mejor ejemplo, pues, o sea, todos fuimos jóvenes en el sentido de que, pues, lo digo como si fuera un viejo, pero no pasa, pero eh, los cines discriminan para los precios de estudiantes, pues hay universitarios, hay de colegio. Y entonces lo que tratan de hacer es, como te digo, como ya sabes que esta curva de ingreso marginal que tú ves acá, la desplazamos un ujú. poquito. Si te das cuenta, aquí están 90 y aquí están 150. Entonces, al desplazarla un poquito, ellos dicen, ¿sabes qué? Voy a recibir menos ingresos de lo que recibo constantemente, pero lo hago con el objetivo de maximizar mis beneficios, que es lo que yo les demostré acá, pues. Aquí Eso podría ser, por ejemplo, lo que hace Spotify cuando te da estas cuentas para estudiantes. sí, pues, todo lo que tenga como precio distinto es un Ya, monopolio discriminador de precios. ¿Cachai? ya, Tratan de alcanzar un cierto público que al precio normal no podrían, pues sea no Spotify, sea podría el ser. cine, pucha, ¿qué más hoy en día? No sé, pues. YouTube, YouTube Premium. Sí, YouTube Premium también, pero si tiene un descuento como sobre el normal, pues ya, cualquier cosa que tú veas que, no sé, pues, a precio normal es tanto, pero para ciertos segmentos del mercado, jóvenes, papás, mamás, hombres, mujeres, vamos a hacer estas cosas acá. Vamos a darle otro Claro, precio. de hecho yo tengo contratado YouTube Premium, pero de estudiante. Entonces me sale como 1009, una cosa así. El Spotify lo mismo. Sí, pues, entonces todo, cuando ustedes sepan, chiquillos, que están pagando, ustedes digan, uy, qué bacán, me están haciendo un descuento por ser de tal condición, ustedes digan, no, me quieren tentar porque tengo tal condición y me están discriminando por aquello, ¿ya? Entonces esas son las prácticas que se ocupan, pero se viven a diario en realidad, pues. Ya. Entonces, eso es el caso del monopolio. Pucha, vamos a ver un poquito de monopsonio, así como en la teoría y cómo se verían los cálculos matemáticos, pero la ayudantía que viene, vamos a ver un ejercicio así bien al detalle de este. Ya. Entonces vamos a partir aquí con monopsonio ahora. Ya. El caso del monopsonio. Entonces, ¿qué es lo que es importante entender aquí en el caso del monopsonio, chiquillos?
Aquí es una empresa la que compra, ¿ya? Y aquí se habla generalmente, o todos los ejercicios que nosotros vayamos a ver en el futuro, tienen relación con el mercado del trabajo. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí el mono opcionista va a tratar de maximizar sus beneficios, que nuevamente son el ingreso total menos los costos totales. Aquí recuerden que el ingreso va a ser el precio por la cantidad que se produce, pero como estamos hablando de trabajo aquí, muchachos, los costos o la forma en la que escribimos los costos va a variar, ¿ya? Va a ser WDL, o sea, el precio del trabajo en función del trabajo por la cantidad de trabajo que nosotros tengamos, ¿ya? Esto se ve sujeto a una función de producción en menos de L. Por lo tanto, si nosotros juntamos estas tres cosas, nos va a quedar, perdón, que los beneficios van a ser el precio por la función de producción que nosotros tenemos en términos del trabajo, menos el salario dado estos trabajos por el número de trabajo, ¿ya? Esa es como la forma que se lee, y voy aquí a poner la simbología. L va a ser igual al... Voy a cambiar el color, para que no sea tan fome. L va a ser igual al factor productivo. Esto es la unidad de costo, ya lo vimos que son los números de trabajadores. Y lo otro que tenemos acá es W, que es el salario. O sueldo, si quieren verlo de esa forma. Y entonces, nuevamente, siempre trabajamos en el concepto de que tanto el monopolista como el monoaccionista va a querer maximizar sus beneficios. Entonces, si maximizamos sus beneficios, nos va a quedar que, recuerden que al maximizar una función la derivamos y la igualamos a 0, va a ser el precio por f de L derivado respecto a L menos W de L más W de más la derivada, perdón, de W de L con respecto a L por L. Esto de acá, muchachos, viene de derivar eso completamente, ¿ya? Bueno, de derivar eso. Recuerden que es una cadena de eso, porque son dos funciones multiplicándose. Por eso nos queda W de L más la derivada de W con respecto a L por L. Y esto es igual a 0. Entonces, nuevamente, esto nos va a quedar el precio por la productividad marginal de L menos W más la derivada de W de L respecto a L por L igual a 0. Por lo tanto, ya encontramos ahora, chiquillos, nuestras dos expresiones con las que vamos a trabajar. Este sería el ingreso marginal y este de acá sería el costo marginal. Entonces ahora todos los ejercicios que nosotros veamos vamos a tener que encontrar el ingreso marginal, el costo marginal, pero ya sabemos cómo se escriben. Entonces va a ser lo más simple. Por lo tanto, el equilibrio del monopolista, ahora, es el equilibrio del monoopcionista. El equilibrio del monoopcionista va a venir dado por el gráfico, o sea, por un gráfico en realidad, donde aquí va a estar el salario, acá va a estar el trabajo. Lo primero que nosotros tenemos que graficar aquí, chiquillos, es el W de L. Lo otro que vamos a tener que graficar acá va a ser el costo marginal.
costo marginal de L. Y lo otro que siempre, voy a tener que fijar, voy a hacerlo con rojo, va a ser, bueno, aquí, el ingreso marginal. Entonces siempre vamos a tener que poner esos gráficos, y este ingreso marginal, recuerden que era el precio por la productividad marginal. Y esto, muchachos, si que se lo lleguen a consultar, en un caso del mono opcionista, es el símil a una curva de demanda. Me quedó feo esa una curva de demanda. Por lo tanto, si nosotros ahora empezamos a crear intersecciones así a lo loco, por decirlo de alguna forma, vamos a encontrar las siguientes cosas. Lo primero, la intersección entre el ingreso marginal y el costo marginal, este de acá, y si después lo proyectamos hacia abajo, cuando estas dos líneas se intersectan, este es el equilibrio del mono sonista. Pero aquí el tema particular que nosotros vamos a tener que intersectarlo con el WDL o el salario en función de los trabajadores, porque eso es lo que realmente la empresa va a pagar como costos, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos calcular ahora el excedente, voy a buscar otro, ya este no. Si nosotros queremos contar ahora los excedentes, uy, me quedo feo. Queremos contar los excedentes en el caso del mono opcionista, vamos a llegar a lo siguiente. Todo este triángulo de acá, chiquillos, este triángulo A, que se ve abajito, esta línea la voy a segmentar un poquito, muchachos, para que no se pierda. Ya. Este triángulo de aquí va a ser ahora nuestro excedente. Va a ser el excedente del consumidor. Se da vuelta un poquito el cosito porque esta función de WDL, como yo les comentaba, era el salario en función de los trabajadores. En función de los trabajadores. Por lo tanto, se invierte ahora un poquito nuestro excedente en forma tanto como geométrica dentro del gráfico. Y ahora, esta zona de acá va a ser el excedente. Espérate. No hay todavía. Este es el excedente del productor, chiquillo, y este es el excedente del consumidor. Me equivoqué. Todavía no hacemos ese enroque en el gráfico. ¿Ya? Entonces, este punto acá, muchachos, que da la intersección entre el costo marginal de L y el ingreso marginal, se llama, voy a ponerlo con negro, se llama costo marginal de L, o sea, el costo marginal de L asterisco, por así decirlo. Y esto de acá es el salario que va a pagar la empresa por por cierta cantidad de trabajadores, ¿ya? Y aquí también sea un caso importante, chicos, que es la pérdida social o pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Por qué se da este caso, muchachos? Porque si nosotros estuviéramos en el equilibrio, tendríamos esta cantidad de trabajo. Voy a ponerle el equilibrio. Y si se dan cuenta, el L equilibrio es mayor que el L asterisco. Pero como estamos en un caso de monosonio y hay solamente una empresa que es la que compra o demanda estos trabajos, ¿ya? Va a tratar de siempre demandar una cantidad que a ellos le permita maximizar su beneficio, como lo que vimos en esta parte de acá. Entonces, cuando ustedes hacen el cálculo del ingreso marginal igual al costo marginal,
se dan cuenta que cuando intersectan estas dos curvas, el punto de L que genera va a ser menor al L de equilibrio, porque siempre va a tratar de contratar menos gente en fin de poder de tener menos costes y maximizar sus beneficios. Entonces, no sé si les quedó alguna duda en este sentido, como tanto de la parte matemática del cálculo del monopsonio o del gráfico. Ya esta parte la encuentro un poquito más complicada que la anterior, pero, Es que, sí, o sea, la explicación está clara. Yo voy a tener que revisarlo más de nuevo, pero no, bien. no sé, es que aparte yo le estoy pasando como la teoría nomás, matemática y todo eso. Cuando lo veamos con un ejercicio, tal vez le quede un poco más claro. Siempre siento yo que aterrizar las cosas es más, ayuda a facilitar el entendimiento del contenido. Sí, claro. ¿Ya? Por ejemplo, unos casos muy comunes donde se da el monopsonio, y también por su parte, no sé si lo habrán visto con el profe, pero el monopsonio discriminador de precios. El monopsonio discriminador de precios tiene generalmente tres cosas: el hombre versus mujeres. Las empresas siempre tienen una política distinta cuando contratan hombres o mujeres en ciertos cargos. El caso de los jóvenes, ¿ya? Y el caso de los extranjeros. Esos son los tres casos que yo les podría dar como donde los monopsonios realmente discriminan precios. O sea, discriminan los salarios con los que contratan a la gente. Po. El caso de los jóvenes, pucha, a mí me está pasando el tema de las prácticas, por ejemplo. No te pagan lo mismo que si fuera un profesional ya titulado y con años de experiencia. Obviamente así que también te discriminan el salario. Los extranjeros pasa lo mismo, muchos de esto se está viendo ahora con tanto colombiano, extranjero que viene, por ejemplo, para acá a trabajar y no tiene el título validado, por ejemplo, se le paga mucho menos y no se le cotiza también, y bueno, un sinfín de cosas que también no ayudan en el sentido. Así que esos son como como los casos que el monopolio discrimina, pero por su contraparte, los trabajadores igual tienen su forma como de batallar contra esto, por así decirlo, si es que se los pregunta el profe, y para regular el monopsonio, existen tres políticas: los precios mínimos, que en este caso, como estamos hablando de trabajo, es salario mínimo. Por eso es tan importante que siempre el salario vaya subiendo, chiquillos, de acuerdo al contexto que se está dando, por ejemplo. ¿Ya? Los sindicatos, y lo tercero es capacitar a los trabajadores. Estas son las políticas que uno como trabajador podría tomar para tratar de combatir esta discriminación de los monopsonios, o también el mismo L asterisco que los monopsonios te ponen, po, ¿ya? Entonces, eso. No sé si tienen alguna duda con algo, muchachos, de la materia o de los ejercicios. Si no, estamos libres, po. Si no tienen más dudas, se pueden enviar. No, estamos bien, Kevin. Gracias. No, de nada, pues, chiquillos. Entonces voy a dejar de compartir y de grabar y les voy a subir el video hoy día. Muchas gracias. Entonces,